Les agradecemos a Narciso de Dios Melero, que es de Madrid, que nos va a compartir el trabajo que viene realizando hace 48 años que hace esta actividad, y Mauricio Bianchi, que también hace como 10 años viene trabajando en pos de las montañas libres acá en nuestro territorio. Y creo que es algo que también hay problemas en todo el país. O sea que muchísimas gracias, Mauricio Bianchi y Narciso de Dios, por estar acá y compartir lo que están haciendo con nosotros. O sea que gracias. Creo que es de parte de todos. Sí, muchas gracias, realmente. Bueno, ¿comenzamos, le parece? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. bueno, está. Adelante, adelante. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos los que están. Empezó el invierno, acá no sé en los otros lugares, pero acá en Buenos Aires empezó a hacer más frío. Estamos todos más abrigados o con las estufas prendidas más fuerte. Yo practico esta actividad desde el año 85, ahora tengo 56 años, y descubrí en esta actividad una manera de curarme en mi vida. O sea, sin darme cuenta en un principio. O sea, pude salir de mi casa y poder conocer la naturaleza. Por ahí mi madre no sabía lo que yo hacía. Yo decía que me iba con unos amigos. Y bueno, gracias a Dios siempre tuve buenos compañeros y nunca me sucedió nada grave. Me acuerdo que hay una anécdota que éramos muy jóvenes y nos habíamos comprado, en aquella época había unas sogas que se llamaban armellín, que eran unas sogas que eran argentinas. Eran tan dinámicas que se estiraban, cuando uno quería estirarlas, podía sacarle a una soga de 50 metros, le podía sacar 7 metros de soga además para estirarla. Y empezamos a tirarnos en la tirolesa. Y uno de eso fue el accidente así más grave cuando éramos pibes. Había un flaco que nos agarrábamos y nos tirábamos, habíamos puesto la tirolesa en desnivel, nos agarrábamos con unos guantes de obra y nos deslizábamos. Y uno de los flacos se puso un cuchillo en la boca y dijo, yo soy Sandokan. Y se tiró. Y a mitad de camino se le salieron las manos y se cayó con el cuchillo entre los dientes. Entonces, no se cortó, pero se le aflojaron todos los dientes. Por un mes no pudo comer. Pero bueno, eso fue uno de los accidentes que cuando uno es chico hace esas cosas en escalada o en la montaña de juego. Gracias a Dios fuimos protegidos porque nunca tuvimos ningún accidente. Pero cada vez empecé a hacer cosas más aventureras. No le veíamos la dificultad, sino era como hacer caminatas más largas, subir a lugares más altos, explorar lugares menos conocidos. En mi caso empecé haciendo espeleología y en el 85, y después de ahí empecé a hacer escalada libre, escalada en roca. Y creo que ese camino me llevó, ese es el comienzo del camino y me llevó acá, después de 35 años más o menos, en la aventura. Y la cuestión es cómo devolverle a la montaña lo que me dio, y eso es lo que me propongo. Soy Guillermo Martín, Alejandro Guillermo Martín, soy fundador y director del Centro Cultural Argentino de Montaña, y bueno, el propósito de nuestra institución es divulgar, educar e integrar nuestra cultura. Venimos desarrollando, cumplimos el 5 de julio 21 años de trayectoria, 13 años de publicaciones, y en la red cultural estamos hace más o menos 9 años. El trabajo que damos a la comunidad es
la publicación gratuita del periódico digital Noticias de Montaña, que está a disposición de todos. Y ahora, hace 20 días, abrimos un grupo en Facebook para trabajar con lo que es la Unión Cultural de Montañas. El grupo se llama Unión Cultural de Montaña. Y la idea es integrar y dar a conocer actividades, charlas, clases, talleres, eventos, y poder ampliar el círculo de aquellos que nos gusta la montaña y que nos vayamos conociendo. Esa es la idea, o sea que están todos invitados a participar. Y les voy a hacer una pregunta, al comienzo y al final. Ahora vienen 2 charlas, primero va a hablar Bianchi porque creo que tiene una reunión, y después va a hablar Narciso. Pero les voy a preguntar 2 cosas muy simples, a ver si nos pueden ayudar, si pueden participar con su opinión. La primera, o sea, nosotros, como les dije, tenemos esos 3 propósitos. Divulgar, que lo estamos haciendo; educar, que lo venimos haciendo, pero queremos adentrarnos más profundamente en lo que es la educación. Y luego es integrarnos como cultura. Y para poder integrarnos, es como para hacer algo muy difícil en la montaña. Yo lo primero que hago es hacer cosas muy chicas, humildes, y salgo a hacer cosas cortas con alguien para conocerlo. Entonces digo, bueno, che, vamos a entrenar juntos, después vamos un fin de semana a escalar, después no me embarco con alguien que no conozco a hacer algo muy difícil o muy largo. Entonces voy conociendo a la persona y ahí sí, voy creando confianza. Una acordada, es importante la confianza, porque uno, aunque escale de primero, necesita un segundo que sepa que está verdaderamente atento a cuidarlo. Entonces, y que también sepa relevarlo, porque nos cansamos, sea habiendo huella a veces que nos llega hasta la cintura en la montaña en invierno, o en ciertos pasos de escalada, tanto en roca como en hielo, que nos vamos turnando para ir viendo de ir avanzando. Pero es fundamental la confianza. Y esa misma experiencia la llevo a lo que invito a que todos nos integremos, que es conocernos, acciones humildes para crear un estado de confianza y poder realizar después emprendimientos más osados, más profundos, más trascendentes. Esa es la propuesta. Entonces, hay 2 preguntas. La primera, a ver, los invito a una... Estas dos preguntas o consultas las vamos a repetir al final. O sea que, bueno, las pueden ir reflexionando. La primera es, ¿qué les parece que podemos hacer para conocernos? A ver, ¿qué ideas se les ocurre para conocernos los que somos de distintas zonas del país? Los escucho. A ver, Norma. Bueno, como vos decías, hay que hacer alguna acción que sea una acción compartida. Si pensamos en la virtualidad, ahí se nos limitan. Tenemos un límite, pero también tenemos una posibilidad que no la da la presencialidad. Digo, la virtualidad lo que nos permite es que podamos participar gente de muchos lugares. Y a mí me parece que por ahí una posibilidad para conocerse virtualmente o a través de la virtualidad, a lo mejor es armar foros a partir de temas problemas. Problemas que pensemos que son problemas compartidos, que son problemas que nos atraviesan a todos los que hacemos montañas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, armar foros
que después esos foros, lo charlado en esos foros, si se llega o no a conclusiones, queden expresadas, por ejemplo, en algún documento. Entonces esos documentos se pueden ir cargando en el Facebook, que puede llegar a generar más discusión entre gente que no ha estado presente, por ejemplo, en el foro. No sé, vos tiraste hoy lo de las montañas, la posibilidad de que las montañas no se cierren, somos parte de un club, entonces tenemos gente que entra al club y sin experiencia y ya te quiere ir a hacer el Aconcagua, más o menos. Entonces, cómo trabajar con esas ansiedades, no sé, digo, pensar en algunos temas, pero que sean temas, problemas que nos atraviesen. Y un foro puede llegar a ser, porque además permitiría no solo intercambio de opiniones, sino de saberes y de experiencias. Y después eso, volcarlo a un documento, podría llegar a ser algo interesante. También tipo debates a partir de algún artículo. Estoy pensando en el marco de la virtualidad, porque en el marco de la presencialidad podría llegar a ser algún encuentro que sea en la montaña, no sé, pero bueno, por ahora... Y ahí yo estaba leyendo algunos comentarios. Bueno, ahí Mauricio y Maxi comentaban relacionado, no la virtualidad, sino la práctica, un trekking, en donde se pueda, por ejemplo, después de un día de trekking, imagino que es eso la idea, después hacer, digamos, una especie de debate sobre ese trekking y charlas de lo que sucedió ese día, como una manera de compartir con todos después al final del día. Y yo voy a agregar una idea capaz que es ambiciosa, pero eso significa integrar a muchas personas, quizás realizar un evento en donde se hagan trekkings, pero con postas, eso, es decir, puede ser un trekking que comience, por ejemplo, en Tierra del Fuego, y que se haga solo en Tierra del Fuego, y después que continúe en Neuquén, y después que continúe en otras provincias, hasta terminar, por ejemplo, en Jujuy. Esa sería una forma en el lugar donde cada uno puede realizar la actividad y al mismo tiempo poder integrarlos a todos. Muy buena idea. Eso me parece eso me parece una muy buena idea, donde se puede realizar al mismo tiempo local, no hace falta viajar de una provincia a otra, y después se puede a su vez compartir esas experiencias. Voy a agregar algo. Sin darse cuenta, eran dos propuestas. La primera era qué les parece que podemos hacer para conocernos, y la segunda era qué acciones humildes podemos compartir al comienzo. O sea, que lo están diciendo al mismo tiempo. Creo que, yo creo que en la humildad, o sea, ver a una persona que sabe y es humilde es lo más grande que hay. O sea, yo cuando ves a alguien soberbio o que sepa mucho, es algo que desdibuja al ser. Pero cuando vemos a alguien que es una persona que es un erudito, que es un estudioso, que es un especialista, que es una persona que tiene mucha experiencia, y lo vemos con una actitud de humildad, es maravilloso. Un ser con esa actitud. A veces en nuestra ambición, queremos ya llegar al final. Entonces queremos conseguirlo. Y eso nos juega en contra porque nos desvincula del camino. El camino nos vincula a la experiencia, al conocernos. Porque no solamente, Norma, Natalia, es conocerlo al otro ser, sino también conocerse en esa relación con el otro. O sea, es un conocerse y conocerlo. Y hay algo, voy a hacer una propuesta de mi lado. Yo creo que hay flora, fauna, lo que es la parte geológica de la montaña. Y esto de integrar a distintos grupos que pueden ir trabajando con un propósito determinado, como decía Natalia, en distintas áreas. Pero se me ocurre ahora por lo que decía Natalia. O sea, empecemos, vamos a escribir todo lo que vamos sacando para empezar a proponerlo y veamos qué acciones podemos, y lo vamos a hacer, en este año lo vamos a hacer, pero
vamos viendo cómo podemos ir macerando estas ideas. A ver, ¿a quién se le ocurre algo sobre estos dos conceptos? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos hacer para conocernos? ¿Y qué acciones humildes podemos comenzar a hacer para realizar este ejercicio de conocerse? ¿Esteli? Ahí había levantado Esteli Sec, bueno, no sé. Ahí está. Sí, ya está. Marcelo, Tomando, sí. perdón, ¿Sí? ¿habló? ¿Sí? Bien, tomando las ideas de las dos compañeras, a mí se me ocurre que se podrían hacer reuniones por Zoom, desde el lugar virtual, por supuesto, ¿no? Donde todos podemos participar, desde todos los lugares de Argentina, donde cada uno esté, pero informales, tipo fogón mate grupal, donde podamos decir cómo podemos participar, en qué ruta estamos, crear una ruta, esta red de montaña que vaya siendo, o sea, que cada uno que es partícipe y puede y quiere participar, se vaya anotando, pero desde un lugar es difícil generar vínculos desde lo virtual. Y lo formal da muchísimas limitaciones, pero cuando uno está relajado y compartiendo lo que le gusta, lo que quiere, cómo lo ve, cómo lo imagina, cómo sueña su caminata, el trekking, me parece que ahí aprendemos del otro y aprendemos también a conocerlo y nos damos a conocer. Muy buena idea. Yo creo que esto del mate, ¿no es cierto? A mí me gusta tomar mate. Por ahí no todo. Pero por ahí todos que estemos con mate, que estemos tomando mate con bizcocho. O sea, no, pero el símbolo, ¿no? El símbolo, la rueda, hacer la rueda, por supuesto, ahora igualmente en lo presencial cada uno tiene que llevar su mate. Yo me he reunido con mis amigos y cada uno estaba con su mate, la rueda ahora también cambió. Ya no es un mate tipo de esos porongos donde vas pasando el mate y cada uno va tomando. Ahora cada uno tiene su mate, pero la conversación, el compartir, la idea de fogón, porque todos los que hemos hecho trekking o los que hemos hecho este contacto con la naturaleza, al final del día hacemos un fogón que está el espíritu de compartir todo lo que hemos hecho en el día. Esto sería, y lo que queremos hacer al día siguiente. Por eso digo la idea de fogón, porque el fuego, como elemento fuego, nos integra. Une. Ahí Marce había levantado la mano, creo que quería comentar algo. Marcelo, Sí, buenas lindo. noches a todos. Sí, a mí me gustó particularmente algo que nos invitó la agrupación Azul de Espeleología y Montañismo de Neuquén con motivo de su 30 aniversario, coordinada por Lorenzo Nova, que está presente aquí también. Fueron la exhibición de 2 breves documentales, una ascensión al Cerro Torre y una ascensión histórica al Fitzroy en el año 1984, donde después de ver los documentales y también se pasaron otros audiovisuales sobre Patagonia y Chaltén, donde los concurrentes debatimos qué es lo que habíamos visto. Fue algo muy breve para no cansar al público con largometrajes, son documentales de 10 minutos nada más. Después se charló sobre lo visto y cada uno expresó su opinión y me pareció una muy linda actividad. No sé si alguno de los presentes también estuvo y puede opinar qué le pareció ese tipo de actividades. A ver, un par de personas más y comenzamos con Mauricio. No estuve en ese evento, pero he participado en otros eventos donde se hace la exhibición de un video cortito, 2, 3, 5 minutos, o hasta 10, incluso cuando es mejor más corto, porque así es el estímulo para participar, no es tanto como poner foco en el video, sino poner foco en la participación y la interacción entre los concurrentes. Guillermo, una consultita. ¿Vos esta pregunta la estás haciendo pensando en la virtualidad o también presencialidad? Porque por lo que ha ido saliendo,
Algunas tienen más que ver con la presencialidad, otras con la virtualidad. ¿Sería un o un i? Presencialidad y virtualidad. Las dos cosas. Está bien. Está O bien. sea, vamos a integrar, yo creo que desde ahora en adelante es algo creo que cultural, es una idea mía, hay que ver ustedes qué opinan. Yo creo que aunque hagamos un congreso va a haber gente que va a estar participando, porque no hay como estar y comer un asado y estar con otros, tener una cámara y que puedan virtualmente, porque por ahí no puede, trabaja, no puede ir, y virtualmente también que esté presente. Yo creo que se van a dar las dos cosas, tenemos que ver cómo integrar. Yo creo que viene por ese lado. Porque en función de eso, por ahí se me ocurría, si no hay nadie para que quiera, por ejemplo, y me parece que es en la línea, Esteli es tu, tu nombre, ahí dice Sí, Esteli. en realidad es como me dicen. Mi nombre es Esteli. Por ahí uno podría pensar virtualmente organizar una salida, que la organicemos a un lugar que nadie conozca, entonces cada uno puede ir pensando en qué tipo de información podría aportar. Se organiza una salida, qué sé yo, a X lugar, pero que nadie conozca. Se hace, y ahí estaría la presencialidad, hacemos esa salida en verano, cuando se pueda, y que sea un punto equidistante para los que vivimos en Neuquén, Córdoba, nos signifique el mismo gasto, y después volvemos a la virtualidad con el análisis, o con la escritura colectiva de un artículo para que salga en la revista. Digo, ahí estaríamos combinando virtualidad, y ahí nos conocemos en la parte organizativa, ya en la puesta en práctica de eso, y después... Yo ponía un primer paso en función de lo que decía Natalia, de hacerlo local, que pusiéramos una ruta, que eligiéramos una ruta de lo que podemos hacer a nivel local para después integrarnos con el otro de la otra provincia, que va a ser la otra ruta, para hacer todo el recorrido como red, y obviamente en algún momento hacer la presencialidad de más personas, como a modo de congreso para el que pueda, pero así tenemos chances de hacerlo local primero y después más general. Bueno, culmina la primera etapa. Esto vamos a tener 15 minutos al final, o sea que vaya teniendo ideas, porque los quiero escuchar, y las vamos a llevar a cabo. O sea, nosotros en el Centro Cultural, cada vez que nos proponemos algo, lo hacemos. Y creo que la experiencia es fundamental para ir madurando. Porque si no quedan en teorías y ideas muy bonitas, pero bueno, el transitarlo creo que es el pensamiento como montañista. Yo muchas veces veía la ruta desde lejos y decía, uy, qué fácil, y cuando llegaba era imposible, y viceversa. Entonces, hasta que no estás ahí frente a la situación, no sabemos. Bueno, Mauricio, ¿estás ahí? Sí. ¿Mauricio? Sí. Estoy. Ah, bueno. Bueno, Mauricio es un luchador, un taurino, luchador, es montañista, es abogado, ha utilizado su profesión para vincularse a la montaña, o sea que ha visto los derechos, ¿no es cierto? Se ha dedicado a la defensa de los derechos de acceso en las montañas argentinas, y desde el año 2001 en realidad comenzó primero fundando el Club de Montaña Antinautas, después hizo el club, decime si me equivoco, el Club Andino San Luis, hace 7, 8 años el Grupo Andinistas Argentinos, que era por los derechos de acceso. 2013, Cloniosa. 2013. Y la Federación Sanluiseña de Montañismo y Escalada Deportiva. Él es montañista, abogado, periodista, docente y fotógrafo. Y bueno, él ahora nos va a compartir su experiencia y el trabajo. Y además he ido mucho a la montaña, porque ¿Qué cosa? Además he ido mucho a la montaña. Bueno, montañista, si no, no serías montañista. Sí. No, porque por ahí, viste, he andado por muchas travesías y algunas altas, son las cosas, porque uno cree que no es solo las cumbres, sino el entorno, digamos, el contexto, el ambiente de la montaña.
Nati, ¿tenés el PowerPoint preparado? Sí, aguardan un No segundo. sé si se me escucha bien. Yo escucho bien, ¿los demás? Sí. Vale. Perfecto, Sí, te Estoy escucho con muy una bien. conexión que no sé cómo anda porque no estoy Sí. en casa. Así que entonces, Perfecto. por eso. Sí, se te escucha Sí. bien. Si no me avisan. Dale, avisamos. Podés ir hablando, Mauricio, entonces hasta que la parte técnica se va acoplando, así nos vas. Bueno, ahí en realidad ahí arrancó por el medio. Había que ir para Sí. atrás, a la Atrás, primera. al principio. Un segundo. Sí, sí. Calibrando la parte técnica. Ningún problema. Eso, arriba. Ahí Ahí está. estamos. Joya. Tachán. Perfecto. Ok. Bueno, por ahí saco la cámara para que tenga más estabilidad porque ya me pasó que está más o menos esto. Bueno, ahí. Este sería un poquito el tema. Acceso a las montañas, ¿no? Pasa, Nati, si querés. Creo que vos estás, Nati, ¿no? Esto es lo que tanto problema nos trae tantas veces, ¿no? Y nos pone nerviosos cuando encontramos eso. Normalmente lo que hacemos es pasar y listo, pero bueno, a lo que estamos acostumbrados a pasar y listo. Bueno, pasa la otra si querés. La idea es un poco analizar el por qué nos pasa estas cuestiones. ¿Por qué el problema creciente de producción de acceso? Bueno, hay algunos temas que nosotros venimos hace mucho analizando, estudiando y buscándole soluciones, que son los intereses económicos, la ignorancia sobre la actividad, la mala legislación, las divergencias entre montañistas. Cuando hablamos de intereses económicos son de todo tipo, obviamente desde, no sé, desde lo que por ahí más en boga está como hablar de la megaminería, hasta los emprendimientos turísticos que adoptan lugares como cotos de caza, digamos, no digo los cotos de caza también, pero digamos los emprendimientos turísticos que toman un espacio como para cerrarlo y restringirlo y solo que sea el interés económico el único que se acceda al lugar. Después la ignorancia sobre la actividad es algo que es inherente a las características de nuestro país. Nosotros, por ejemplo, siempre uno pone el mismo ejemplo, al contrario de lo que pasa con Chile, donde estés en Chile tenés presencia de la montaña. En Argentina no, y el grueso de la población en la Argentina está lejos de la montaña. Nuestra concentración de población esencialmente es en el llano, en la Argentina, la inmensa mayoría de la población. Entonces, no hay un vínculo, un contacto, no se entiende lo que es el montañismo porque no hay un vínculo natural con el entorno de la montaña. Y a eso se suma que en lugares donde hay naturaleza presente de la montaña, se instaura también eso de que es un lugar peligroso, temeroso, riesgoso, al cual hay que mirarlo medio de lejos, que está influido por este otro concepto general, ¿no? Después, mala legislación, o sea, problema de legislación, como vamos a ver, y las divergencias además entre montañistas. Estos son los aspectos. Nati, si querés, con la otra. Y entonces, ¿cuál es el motivo para regular? Normalmente, o sea, porque siempre digo lo mismo, para mí la mejor ley es la no ley, porque es un espacio de libertad, es un espacio donde no deberíamos tener normas, pero nos obligan a que tengamos normas, ¿por qué? Porque si no nos ponen las normas otros, y nos ponen las normas desde la visión anterior. Y muchas veces uno de los motivos principales es los rescates, o sea, pasa algo, salen los titulares y, como digo siempre, los funcionarios, ante la incapacidad que tienen de resolver el tema, sencillamente pretenden regular, cobrar o prohibir. Pasemos a la otra. Es como la respuesta fácil que tienen, o la respuesta, yo digo, poco inteligente, más de pensar otras opciones o otras alternativas, o hasta de explicar de qué se trata la cuestión. Y también se involucran otros intereses, como decíamos, que es el lucro, que para muchos significa que solo sea turismo activo y no nuestra actividad desde lo socio-recreativo o deportivo, ¿no es cierto? Y también porque muchas veces el ojo del montañista molesta a otras actividades, como pueden ser en algunos casos las explotaciones mineras. Pasemos a la otra.
Entonces, lo que nos queda como alternativa es encontrar el equilibrio entre los derechos y los derechos que nosotros creemos que existen, que es el desarrollo de la actividad, el disfrute del espacio natural y las prohibiciones. Y el equilibrio lo encontramos a través de la ley en el sentido genérico, en las normas, ¿no? Nati. En ese sentido, ya en el año 2012 empezamos, en el 2012 se planteó una reforma al Código Civil argentino. Entonces empezamos a hacer un trabajo, algunos, la verdad que fue con Patricio Arbelo, que es de Andinautas, con Santiago Montaña, que también es de Andinautas, y además en contacto me contacté con algunos otros montañistas, bueno, Adrián Gandino también, que siempre estuvo vinculado a Andinautas, y nos contactamos con algunos otros montañistas y elaboramos un texto de propuesta para incorporar al Código Civil, porque se abrió un escenario de 19 audiencias públicas donde todos los ciudadanos podíamos hacer ofertas de texto o analizar la propuesta que había del Código Civil y hacer sugerencias. Y entonces participamos y hicimos toda una red, armamos un blog, el blog se llamaba cerrosparaTodos.blogspot.com, era jugar un poco con una frase de época también en 2012. Estaba el fútbol para todos, así que nosotros decíamos cerros para todos, era como jugar con eso. El blog todavía está, lo pueden ver, se nos fueron sumando muchísimas adhesiones y conseguimos presentar la propuesta en 15 de las 19 audiencias públicas. Recorrimos el país, que no es que nosotros recorrimos el país, sino que, por ejemplo, había audiencia en Córdoba, hablábamos con la gente de Córdoba, había audiencia en San Luis, hablábamos con los de San Luis, había audiencia en Ushuaia, hablábamos con los de Ushuaia, los clubes o los montañistas amigos, para que presentaran esta propuesta, que era crear una servidumbre personal de acceso a bienes servidumbre personal de mero recreo, le llamamos, para actividades deportivas o recreativas sin fines de lucro. No fue incorporado así, aunque sí quedó el acceso, la servidumbre de mero recreo, pero no con ese fin específico. Bueno, algunos colegas y montañistas consideran que nos dio una herramienta, pero es una herramienta que tendríamos que recurrir a la justicia para poder ejercerla, digamos, ¿no es cierto? Entonces, no nos conformó esto, que fue finalmente el Código Civil aprobado en el 2015. Pasemos a la otra. Y en paralelo, en ese momento, surgieron algunos otros temas, como legislación, uno de los problemas, legislación negativa, ¿no? Leyes de Catamarca, leyes de turismo provincial, algunos proyectos de ordenanzas, y surgieron dos proyectos de leyes nacionales, uno en diputados en el 2015 y otro en senadores en el 2016. Pasala, Nati. En el 2015 apareció un proyecto en diputados que, bueno, apareció una ley muy mala en Catamarca, a raíz de un hecho que ocurrió, dos hechos, uno que ocurrió en Ojos del Salado con un español y uno que ocurrió en el Tres Cruces con un indio de la India, ¿no? Eso generó un ruido a la provincia, porque la llamaban de la Embajada de España, la llamaban de la Embajada de la India, se pusieron nerviosos y decidieron sacar una ley que era una porquería, literalmente lo digo, la 5422, que finalmente después fue derogada. Y eso motivó que tengamos algunas actividades, y además en paralelo apareció un proyecto de ley nacional en diputados, presentado por una diputada que había sido secretaria de Turismo de Calafate, también una ley que, regulando el turismo de montaña, metía a todos los clubes y a las organizaciones sin fines de lucro adentro. En lo personal tuve una reunión con sus asesores para explicarle por qué eso era algo que no tenía razón de ser, y les ofrecimos, incluso les ofrecí que generemos un encuentro de montañas para, con unos retoques, poder enfocarnos en esa ley, pero no, estaba apurada por presentarla, tenía otros intereses, así que lo que le dije, que bueno, entonces vamos a tener un grupo de clubes oponiéndonos a la ley. Y ahí acá creo que somos 3 de los que fuimos ese día, o sea, empezamos a trabajar con los demás, con clubes, juntamos 25 clubes así en poquito, muy rapidito, entre julio, fue para esta época de julio, y el 6 de agosto nos presentamos el 2015 en diputados, estuvo Cristina, que está en esta reunión, estuvo Marcelo Linoski, Cristina Barraza, ¿no? Que es del Centro Cultural, está Marcelo Linoski, que está también en esta reunión, y No, fui pues. yo, y fuimos con Alfredo Gambier, y ayúdenme, chicos, ¿quién más faltaba?
a Cámara de Diputados. ¿Éramos los 4? ¿Marce? ¿Cristina? Sí, éramos los 4. Bien, pero fuimos el nombre de una cantidad de clubes y presentamos una notita simplemente diciendo, cuando traten este proyecto, convoquen a los clubes. Porque todos estos clubes nos oponemos a este proyecto, escúchennos. Ese proyecto nunca prosperó, se archivó, digamos, esa diputada perdió una chance de tener apoyo a tenernos en contra. Y además, a partir de ahí, decidimos empezar a generar una movida. Pasa para la siguiente, por favor. Que es esta movida que se ve el cartelito en esta, que fue, armamos un encuentro nacional sobre análisis de propuestas sobre leyes de acceso a las montañas. Lo armamos en Los Cocos en septiembre, lo coordinamos ahí con Rodrigo Castelo del Club de Altagracia. Y fue un encuentro muy interesante donde generamos talleres y exposiciones con la participación de 16 clubes y montañistas independientes, por supuesto, de 12 provincias distintas. Y ahí sacamos una declaración de principios. Pasa a la otra, por favor. Lo que llamamos la Declaración del Montañismo de Andinista Argentina, y después la completamos con lo que llamamos la Declaración del Montañismo Argentino, que enfocado a esto de estos proyectos, aclaramos que el montañismo no es turismo, que requeríamos libertad para la práctica del montañismo y garantizar el acceso a las montañas. Pasa a la otra, por favor. Y en base a eso armamos como les decía, también una serie de principios. Entonces, esta declaración de principios del montañismo argentino, no inventamos, o sea, adaptamos, porque en realidad son cosas que ya existen en diferentes lugares del mundo, pero las adaptamos un poco a la idiosincrasia nuestra, de nuestra geografía y de nuestras características. Entonces, en estos principios está esto del respeto de la naturaleza y el cuidado de la misma, del respeto a la idiosincrasia de los habitantes, sus creencias y cultura, del respeto a las reliquias fósiles y arqueológicas, del respeto a la vida propia y de los demás con compromiso de colaboración en la mayor medida de lo posible, y afirmamos que como montañistas amateurs no nos moviliza ningún fin de lucro. Y entonces decimos que bajo estos principios consideramos al montañismo una forma de actuar ante la vida, valorándola por sobre todas las cosas, en todas sus formas y con conocimiento de que el montañismo es una actividad con riesgos objetivos, tal como ocurre con muchísimas otras actividades humanas. La idea de este encuentro y de estos principios era primero definir y discutir qué es lo que nosotros sostenemos para nuestra actividad y cuáles son los problemas por los cuales tenemos inconvenientes en el acceso a las montañas. Y en base a todo eso empezar a trabajar en una ley propia. Si querés pasar a la otra. Entonces tuvimos un largo proceso que nos llevó el 2016 porque fue un largo intercambio que derivó en la presentación y en la elaboración hacia el fin del 2016 de un proyecto de ley que decidimos presentarlo en el 2017, cuando empezó el año. En marzo del 2017 se hizo la presentación formal en diputados, y en mayo del 2017 se hizo una presentación pública en la Cámara de Diputados. Estas fotos son de ese día. Acá hay algunos, ahí lo veo ahora, Fer Martínez, que se sumó, que está en esta foto, ahí está en la de abajo, ahí creo que con chalequito rojo. Bueno, lo digo porque se identifica muy claro ahí, Fer. Bueno, fue esta presentación, hubo como 200 montañistas, estuvimos en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, haciendo esta presentación, explicando. El proyecto fue impulsado por el diputado Carlos Castañeto y firmado por 11 diputados de 7 provincias distintas, o de 8 provincias distintas, 7 de ellas cordilleranas. O sea, buscamos que fuera un abanico de 2 sectores políticos distintos, además. O sea, para no entrar en lo partidario, sino en el sentido que buscábamos. En ese día lo que hicimos fue, el proyecto lo elaboramos, fue un proyecto sencillo, de pocos artículos, pero buscando atacar todos los temas que nos generan problemas y encontrarles soluciones, diferentes alternativas. Y lo denominamos ya no como en contra de nada, sino a favor de. Por eso lo llamamos de fomento del montañismo. Lo que hicimos ese día fue presentar el proyecto y hacer una breve descripción. Ahí en la foto de arriba se ve la pantallita donde fuimos contando lo que les voy a pasar ahora, que si lo querés, Nati, avanzar. Creo que la foto que viene, ahí está Fer, ahí está bien. Bueno, hay algunos referentes, es una foto. Lo importante de esto es el artículo 1. ¿Qué dice el artículo 1? Se declara el montañismo como actividad de interés deportivo, cultural y socio-recreativo en todo el territorio nacional, reconociendo su influencia y aporte positivo en las tareas de exploración científicas, ambientales, educativas y de desarrollo humano.
ese es el objetivo del 1, del artículo 1, que es del artículo 1, porque lo que apuntamos nosotros es a este reconocimiento, a que la gente entienda que el montañismo es algo positivo, el plantearlo desde el lado positivo, el plantear por acá, es una actividad buena, es una actividad que además tiene aportes históricos a estas cuestiones de exploración, lo ambiental, a lo educativo, al desarrollo humano. Pasá a la otra si querés, Nati. Esta ley, en los primeros artículos, bueno, habla de esto que les leía recién, reconoce la influencia y a los fines define un poco de qué hablamos cuando hablamos nosotros en esta ley de montañismo, que hablamos de diferentes disciplinas o actividades, como el senderismo, trekking, ascensionismo y escalada, todo con sus técnicas necesarias para concretarla. Pasá a la otra, si querés. En otros artículos, bueno, el artículo 2 habla de definirnos como deportistas. No es que consideremos que somos exclusivamente deportistas, de hecho en la declaración lo decimos, pero la verdad que nos encontramos que hay un tema que nosotros explicarle la actividad del montañismo a quien no lo entiende, y sobre todo a quienes lo enfocan exclusivamente desde el lado del turismo, hay que ponerlo muy blanco sobre negro. Y la definición de deportistas es la que más se entendía, porque era sacarnos de la órbita de la regulación desde el lado del turismo para ponernos en una órbita que nos sienta más cómoda, que es desde el lado del deporte. Y ese es el sentido por el cual nos enfocamos en esto. Es como decir, los montañistas son deportistas con libertad para llevar su práctica en forma autónoma o asociada, porque también lo que buscamos en la ley es que si bien creemos y valoramos y creemos que hay que fortalecer los clubes, o volver a fortalecer los clubes, también sabemos que hay mucha gente que lo hace en forma autónoma y lo respetamos. Pero bueno, de nuevo, yo siempre hago el paralelismo, yo me dedico mucho al derecho del consumo. Las asociaciones de consumidores representan a todos los consumidores, y la inmensa mayoría de consumidores no están asociados a ninguna asociación de consumidores. Pero bueno, la representación, las instituciones, el Estado, en sus diversas jurisdicciones, necesita como tener representantes o interlocutores. Esos serán los clubes en este caso, pero en la misma ley reconocemos la práctica autónoma, lo ponemos expresamente, y que se rige por los principios, que son esos principios, que es esa declaración de principios. Eso está en el artículo 2. La otra. En los artículos siguientes buscamos el tema de la garantía del acceso, porque nuestra actividad, les decimos, nuestra actividad es esta y la desarrollamos de esta forma, con estos principios y con estos valores, pero tenemos que hacerla en algún lugar. Y nuestra actividad, nuestro campo de juego es ahí afuera, es en la naturaleza, es en el espacio natural. Entonces necesitamos garantizar el acceso, y eso en los artículos 4 y 5. Y buscando qué argumentos encontramos esta cuestión de, hay muchos espacios que siempre los usamos, que son de uso histórico, deportivo, ancestral, y que con el paso del tiempo nos lo van sacando, nos van restringiendo. Entonces, lo que ponemos en valor, y siempre usamos el ejemplo de los gigantes. Hay lugares en el Valle de los Lisos, los gigantes, un lugar que hemos perdido porque está privatizado en ese... y no es que no pudiera ser privado antes, pero es un lugar que se valorizó y se utilizó durante 8 décadas por parte de los montañistas. No sería el Valle de los Lisos lo que es en su valor si no fuera por el montañismo. Y un día vino alguien y dijo, yo soy el dueño, lo cerró, incluso de malos modos, con patoterismo, muchas circunstancias, y hoy el Valle de los Lisos es un lugar vedado al montañismo. Bueno, en la Argentina existe el derecho de la prescripción adquisitiva. Si yo ejerzo un derecho en un lugar durante mucho tiempo, adquiero la propiedad. Nosotros no queremos adquirir ninguna propiedad como montañistas. Lo que queremos adquirir el derecho a seguir transitando los lugares que hemos transitado. Y eso es lo que busca este artículo cuarto, por ejemplo. Y además pone en cabeza de las autoridades el garantizar ese acceso. Si querés pasar al otro, Nati. Para eso buscamos garantizarlo, pidiendo a las autoridades. Y además ponemos que cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, las organizaciones de montaña, cualquier persona puede pedir que determinados lugares sean declarados de acceso por el uso histórico o deportivo o lo que argumentemos, digamos, ¿no es cierto? Y después abordamos los temas que son complejos, los temas que nos generan problemas, esto de la seguridad, urgencia y rescate. Nosotros lo que establecimos fue un principio. Nosotros sabemos que hay una problemática con los accidentes, con todo
con todo eso, por así decirlo, ¿no es cierto? Ahora, lo que queremos es igualdad ante la ley. Eso dice el proyecto. Igualdad ante la ley. Simplemente que nos traten igual que a todos. Pasás a la otra, por favor. O sea, si le van a cobrar seguro a otros en un lugar, bueno, pero si no le cobran a nadie, a nosotros no. Si nos van digamos, hoy en la Argentina no se cobran rescates a nadie, en ninguna circunstancia, hablando fuera del montañismo, ni en el agua, ni en el aire, ni en las rutas, ni en las ciudades. ¿Por qué a nosotros sí? Excepción de responsabilidad. El otro argumento siempre es, si le pasa algo en mi campo a alguien, tengo que pagarlo. No, la responsabilidad está exceptuada por ley, como ocurre con las prácticas médicas, como ocurre con otras cuestiones. Si estoy practicando montañismo en tu terreno, obviamente en las condiciones que establece la ley, o sea, por ejemplo, si no me cobraste. Pasás a la otra, por favor. Entonces, exceptúo de responsabilidad al propietario, al dueño, al tenedor, y acá viene lo del cobro. Y también excluimos la actividad de esta ley cuando media cobro, porque cuando media cobro, cuando alguien cobra para hacer eso, o el dueño del campo para dejarme entrar, o un guía o una agencia, ya no corre por esta ley, sino que corre por las leyes de servicios turísticos, ahí sí, defensa del consumidor, código civil, etc. Si quieres, pasa a la otra, por favor. Esto es muy en resumidas cuentas lo que dice la ley. Y tiene un anexo donde definimos las actividades. Pasamos a la otra. ¿Cómo seguimos? ¿Qué hacemos? A la otra. ¿Cómo seguimos y qué hacemos? Primero lo que tenemos que hacer es terminar de aprobar la ley nacional que tiene media sanción por unanimidad en Cámara de Diputados y ahora está en tratamiento en el Senado, en la última comisión, y esperamos que muy prontito sea ley. Trabajar en leyes provinciales ya tenemos en San Luis y en La Rioja. Trabajar en ordenanzas municipales, ya tenemos como 7 u 8 ordenanzas, y organizarnos como clubes y federaciones. A la otra, Nati. Otra más, estas son fotos, las que siguen, pasá una y después la otra. Esto es cuando se aprobó la ley en San Luis en el 2019, fue la primera ley provincial, o sea, la primera ley de un estado supranacional. Estas son, por ejemplo, estas son los anexos de, como están, hay 13 ahora, 12 sendas y un sector de escalada protegidos en Merlo, por ejemplo, en San Luis, estas son de Merlo, pasa la otra. Que son, nosotros en las ordenanzas ponemos el nombre de las ordenanzas, un mapita con una breve descripción. Esos, por ejemplo, eran 2 que les mostraba. Este es el trámite que ahora está en el Senado. Pasa otra más. Nosotros, cuando salió la ley de San Luis, empezamos a trabajar en la organización y creamos la Federación Sanluiseña de Montañismo y Escalada Deportiva, con la cual venimos, que ahora cumple la semana que viene 2 años, venimos haciendo relevamientos en los municipios. Esta es la reunión con una salida y asado posterior, por supuesto, de la fundación, y con los relevamientos vamos a los municipios y pedimos las ordenanzas, las armamos nosotros. Así ya tenemos 8 ordenanzas en San Luis. La siguiente. Y en esta cuestión de la organización, que tenemos que seguir avanzando, es donde también el año pasado, en el 11 de diciembre, salió algo mezclado ahí, no importa, fundamos la Federación de Andinistas Argentinos, con 30 clubes de 13 provincias. Una más, Nati. Estoy corriendo por el tiempo, chicos, después en todo caso preguntan lo que quieran. Y esto es a lo que apuntamos, ¿no? Los andinistas argentinos apoyamos el fomento del montañismo, defendemos y queremos montañas libres. Nosotros hoy tenemos 2 federaciones de estructura nacional y 2 federaciones provinciales, y además una cantidad de clubes. Las únicas federaciones provinciales que existen son la de San Luis y la de Córdoba, y bueno, la histórica FASA y la Federación de Andinistas Argentinos. Pasa a la última. Y con todo esto, el montañismo unido tenemos que trabajar. Acá están los 2 loguitos de mis clubes, digamos, y ese es un cerro que representa un poco lo que queremos. Este es el Cerro Andinautas. En el 2010 hicimos el primer ascenso a sus 3 cumbres, de 5.092, 5.074 y un poquito apenas arriba de 5.000, la del medio, en la zona de Antofagasta la Sierra, en Catamarca. Estos lugares, o sea, nosotros tenemos en nuestro país todavía lugares para explorar, para subir, para recorrer, y no queremos perder eso. Con esto termino la presentación y quedo simplemente a disposición de lo que quieran charlar, si quieren charlar algo o preguntar. Perdón si fue rápido, pero bueno, quedo de igual a disposición en contacto para lo que quieran para consultar. Muchas gracias, Guille.
Muchas gracias a todos. Gracias, Mauricio. Como lo que yo creo, o sea, digo, desde lo que venimos laburando institucionalmente, es de que hay que crear un círculo, no círculo porque sea cerrado, sino digo, a completar un círculo, hablo de un camino, que nos vincule a todos, y por eso las preguntas de hoy, ¿no es cierto? Conocerse y acciones humildes. Creo que esas son las dos pautas para ir construyendo, y otra de los grandes limitaciones, que es que somos muy pocos, que un promedio de 50.000 personas, pónganse que sean unas más, unas menos, que hacen esta actividad, y encima creo que es importante que los que somos primero nos contactemos y nos conozcamos, y luego que trabajemos para que más personas pasemos de 50.000 a medio millón, mínimamente, porque de esa manera también vamos a tener más fuerza para producir cambios, para cuidar el medio ambiente, para tomar decisiones que muchas veces las toman personas que no son idóneas, porque están en la política y no son personas que sepan sobre el tema, y que muchas veces deciden por intereses creados, por tendencias, por arreglos, por acuerdos, y no saben sobre el tema. Y también están las personas que tienen una intencionalidad egoísta. O sea que bueno, es un gran trabajador, Bianchi, viene trabajando hace muchos años. Yo me siento identificado con él porque, bueno, también soy un trabajador y un continuador, y confío en que a través de la experiencia vamos a ir aprendiendo y vamos a salir adelante. Soy optimista de naturaleza, tengo mis momentos de berrinche interno, o sea, lo acepto, pero creo que se puede, creo que somos un país naturaleza maravilloso y con gente solidaria. Lo que hay que hacer es acostumbrarnos a esa solidaridad, tener una continuidad. Esto, bueno, lo vamos a seguir desarrollando al final. Dos cositas nada más, Guille, porque Dale, está acá Rómulo, que ha sido uno de los gestores y mentores en todo el trabajo en San Luis, cuando era presidente del Club Andino San Luis. Y la otra cosa que en el chat vi que Nati puso Mauricio Fernández, no quiero usurpar nombres y menos de alguien de la importancia de Mauricio Fernández. Yo soy Mauricio Bianchi. Bueno, pero Mauricio bueno. Fernández, un gran escalador y montañista de Mendoza. No quiero usurparle el nombre a Mauricio Fernández. No, ahí salió Mauricio Bianchi. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, le damos la bienvenida a Narciso de Dios. Qué nombre, el nombre Narciso y Dios. Melero, él vive en Madrid, hace 48 años, si me equivoco decime, Narciso, hace 48 años que practicas el montañismo, tenés una vocación docente, llevas años trabajando en la divulgación para conseguir una cultura de la seguridad que haga reducir el número de accidentes que ocurren. Es guía de montaña, escritor, fotógrafo, hasta locutor de radio. Es instructor de escalada, en roca, alta montaña, esquí de montaña. Después ahí en el chat está su mail si alguien le quiere escribir, y además tiene un Facebook con su nombre, o sea que también pueden acceder a contactarse con él. Le damos la bienvenida a este espacio, Narciso. Pues muchísimas gracias de nuevo por... ¿Se me oye bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Vale. Pues nada, daros las gracias por invitarme, y primero, antes de empezar, déjame que le dedique 30 segundos a felicitar a Mauricio por esa lucha por las montañas libres. Aquí somos los que luchamos por las montañas libres, no tenemos la suerte que tiene él, y lo digo para que no se desanime, porque aquí no tenemos esa posibilidad de esas reuniones, asociaciones que ha mostrado, y desde luego mucho menos la iniciativa de una legislación. Aquí los que clamamos en el desierto, y bueno, como toda clama en el desierto, pues se nos pierde y ya está. Que enhorabuena. Dicho esto,
dicho esto, vamos a hablar un poco sobre la cultura de la seguridad, ¿no? El alpinista, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el alpinista es aquel que conduce su cuerpo allí donde sus ojos lo soñaron. Esta frase es de ese poeta de las montañas que se llama Gastón Rebuffat, ¿no? Y que con otras palabras yo le he dado muchas vueltas en algunos de mis escritos. Que la montaña es vida y es fuente de enseñanza, y que el alpinismo es el arte que permite disfrutar de esa vida y de esa enseñanza, pues creo que los que la practicamos está fuera de toda duda. Y quizá nuestro drama es que en más de 2 siglos de desarrollar el alpinismo y de literatura de montaña, pues no ha habido nadie capaz de dar una definición que pueda satisfacer a cualquier persona que no practica la montaña. Y por eso siempre nos preguntan, bueno, ¿y tú con lo mal que lo pasas después de una tormenta y tal? ¿Y tú con lo mal que lo pasas, pero qué haces allí? ¿Por qué vas allí? Y ese tipo de cosas, ¿no? La cultura de la seguridad es algo que compete no solamente a los alpinistas, compete a los escaladores, compete también a todo aquel que practica la montaña. Pero si lo miramos con cierto espíritu amplio, no solamente a los que van a la montaña haciendo actividades muy sencillas, sino que en realidad compete a la vida misma, porque ya veremos que cuando hablemos de determinadas cosas, a lo largo de nuestra vida estamos tomando decisiones que en el fondo nos hacen estar más o menos seguros, ¿no? Los frutos de todo esto, de crear una buena cultura de la seguridad, serán una larga vida deportiva y desde luego mucho más placentera y desde luego más segura, no solo para nosotros, sino para nuestros compañeros. Narciso, un Sí. segundo. Ahí Nati está pasando tus fotos, pero ¿querés que pasemos las fotos o sin fotos? Decime vos. Va, si las vas pasando, yo no tengo ningún problema. Estas son las fotos que ilustraban los 4 artículos, Pero ¿no? como quieras, ¿eh? Vos Sí, elegís. pásalas si quieres, no tengo ningún problema. No, Bueno, no, no, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que no tendrán relación con lo que vayamos hablando, pero bueno, así son más bonitas que mi cara las fotos, desde luego. Bueno, decía que el artículo está planteado para que el lector haga su propia reflexión y en todo momento busca la complicidad del lector. No solamente está planteado en cuestionamientos teóricos y técnicos, sino con cuestiones prácticas y buscando esa necesaria reflexión. En realidad estamos hablando de una colección de 4 artículos que hay como un centenar de fotos y media docena de vídeos. Y además quizá merece una lectura no como un artículo de periódico, sino una lectura más reposada por parte del lector, precisamente para poder establecer esa reflexión que yo invito desde el principio, ¿no? Empezamos con qué entendemos por qué es la cultura de la seguridad. Bueno, el diccionario la verdad que nos ayuda muy poco para encontrar una buena definición y por tanto pues yo propuse la siguiente. Por cultura de la seguridad entendemos al conjunto de una serie de protocolos, conocimientos y acciones que llevan a que una tarea esté casi libre de riesgos y de peligros. Anda, hemos dicho casi. Pues sí, efectivamente, hemos dicho casi. ¿Por qué decimos casi? Pues porque el riesgo cero no existe. Y este es un concepto que es trascendental para entender la cultura de la seguridad. No hay ninguna actividad humana en la que el riesgo cero exista. Ninguna. El riesgo puede ser marginal, pero desde luego que es lo que hacia lo que tenemos que tender. Pero evidentemente la montaña, no, el montañismo o el alpinismo no es ajeno a este concepto de que el riesgo cero no existe. La cultura de la seguridad, además, es importante entender que es un concepto cambiante. Y os pongo un ejemplo muy fácil que se entiende con sencillez. ¿Cuáles eran los protocolos técnicos de asegurar a un escalador en roca hace 100 años y cuáles son hoy? Hoy, hace 100 años, nos parecerían inadmisibles. Y a la medida que van evolucionando los materiales, van evolucionando las técnicas y nosotros debemos de irlo conociendo. Esto nos lleva a un punto que hablaremos luego, que es la importancia de la formación. Pero una pregunta curiosa, ¿qué nos hace sentirnos seguros?
La verdad es que si lo pensáis, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué nos hace sentirnos seguros? Pero la respuesta no es tan fácil, porque hay quien... la verdad que sentirse seguro a veces es solamente un sentimiento. Y ese sentimiento tiene verdadera sustancia de que yo estoy objetivamente seguro. Pues no. Si lo pensáis bien, no. Todos hemos vivido circunstancias de gente que van haciendo verdaderos atentados a la seguridad y que sin embargo ellos no son conscientes de ello, ¿no? Luego la seguridad va algo más allá de lo que es un sentimiento, aunque es verdad que si yo me siento seguro voy a ejecutar muchas acciones con mucha más solvencia que si no me siento seguro, independientemente, parece un juego de palabras, independientemente de cuál sea la seguridad objetiva en la que estemos. También hay que decir que en la seguridad no todo vale. Ahora vivimos una época en la que se argulla la seguridad para llenar las paredes de expansivos. Y eso, pues la verdad es que no parece razonable. Un amigo mío, con mucha gracia, define que hay dos tipos de montañeros, lo que él llama o montañistas, que decís allí. Uno de ellos sería el montañista por si acaso y el otro es el montañista, ya te lo decía yo. El montañista, por si acaso, estamos haciendo una caricatura, es aquel que lleva una mochila que parece un armario de 3 cuerpos, porque de los que hay en algunos dormitorios, porque lleva ahí de todo, pues por si acaso lo necesita. Y luego está el montañista, ya te lo decía yo, que siempre suele ser un espíritu negativo que ante cualquier circunstancia, pues ya te decía yo que nos iba a pasar esto, pues ya te decía yo que por aquí, que por allí, ¿no? Evidentemente, estos dos tipos de personajes resultan nefastos para cualquier grupo y para la convivencia. Es importante distinguir entre incidente y accidente. Un accidente es un incidente con consecuencias. Cuando yo cruzo una carretera y viene un vehículo y me pasa rozando sin llegar a atropellarme, ha sido un incidente. Si me llega a golpear, es un accidente. Es importante tener un espíritu muy crítico, no solo con los accidentes, que lo solemos tener, sino también con los incidentes. Eso que yo he vivido a lo largo de mi vida, sobre todo cuando era más joven, de que pero no te enfades si no ha pasado nada, pero ¿para qué le das tantas vueltas si no ha pasado nada? Hombre, no ha pasado nada, afortunadamente. El ángel de la guarda ha puesto su paraguas. Muchos no somos creyentes, pero tenemos un ángel de la guarda que se gana el sueldo ampliamente, ¿no? Y es importante analizar con frialdad y con espíritu crítico el incidente para sacar conclusiones. Hay dos cuestiones también muy importantes, que es la aptitud con P y la actitud con C. La aptitud es la capacidad para realizar una tarea y la actitud es la postura personal que tenemos ante una determinada situación. El equilibrio entre estas dos cuestiones es muy importante y también tenemos que trabajar en ello. Los 4 pilares de la competencia en la cultura de la seguridad serían, primero, saber, que eso tiene que ver con nuestros conocimientos. El segundo, saber hacer, que tiene que ver con nuestras habilidades. El tercero, poder hacer, que tiene que ver con nuestras actitudes. Y el cuarto, querer hacer, que tiene que ver con nuestras actitudes, el anterior aptitudes y estas actitudes. Y estos dos juntos definen esa frase tan bonita que nos enseñaban nuestros mayores de querer es poder, sencillamente. ¿En qué se basa la seguridad? Dijimos que podía ser un sentimiento y ya hemos hablado brevemente sobre esa especie de contradicción de sentirme seguro. Como decíamos, ¿siempre es acertado ese sentimiento? Pues seguramente no. Evidentemente, por eso es importante la reflexión personal, porque donde uno se puede sentir muy seguro y ser un divertimento, para otro puede ser una situación de peligro. A mí me gusta siempre poner un ejemplo. Hay un campeonísimo en España de los rallies que se llama Carlos Sainz, que creo que también ganó fue el que se cayó en Argentina en un Dakar, se cayó en un barranco. Bueno, pues este Carlos Sainz es un campeón del mundo varias veces de rally. Entonces siempre me gusta poner el ejemplo, ya digo que en España es muy popular, siempre me gusta poner el ejemplo de que si estamos en un pueblecito de montaña y hay que bajar al valle y esa noche ha nevado y le preguntamos a Carlos Sainz, oye, tengo que bajar al valle, ¿tú crees que será peligroso para mí? Pues él evidentemente si ejerciera con una cierta
chulería, diría, bueno, posiblemente tú te vas a matar en la tercera curva, pero yo me voy a divertir como un enano bajando por esa carretera nevada, ¿no? Entonces, objetivamente, eso es lo importante, el terreno o las circunstancias no son ni dejan de ser peligrosos, todo depende de muchos de esos factores, ¿no? Y uno de esos factores es precisamente el sentimiento que nosotros tengamos. A mí la seguridad me gusta explicarla y en la conferencia que tengo sobre esto hay varias viñetas, varias ilustraciones sobre el tema, como una mesa de cristal que tiene 3 patas. La seguridad es el cristal que hace la mesa, ¿no? Y las patas son, primero, la percepción del riesgo. Percepción del riesgo significa como darnos cuenta de que estamos en una situación de riesgo. La segunda pata sería la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es el manejo de la incertidumbre, cómo afrontamos cada situación. Un mal planteamiento o un mal equipamiento, por ejemplo, es una mala gestión del riesgo. Y aquí es importante señalar una ecuación que, aunque parezca de matemáticas, el riesgo es igual al peligro por la exposición. Lo repetimos despacito. El riesgo al que estamos sometidos, toda la cantidad de riesgo a que estamos sometidos se consigue con o estamos sujetos a él por el peligro, por la exposición a la que estamos sometidos. Cuanta más horas, más riesgo, cuanta más exposición, más riesgo. Es una ecuación, como veis, que funciona como una ecuación matemática. Un buen análisis de esta ecuación ayuda a gestionar correctamente el riesgo, por lo tanto es importante saberla. La tercera pata que nos quedaba para sujetar esa mesa de cristal, ¿por qué digo una mesa de cristal? Porque la seguridad puede ser frágil, todo depende de las patas. La tercera pata es la formación. La formación es el nivel de conocimientos que se tiene sobre una materia, sobre una tarea. Y aquí, a lo mejor, pinchamos el hueso. La formación debe ser continua y, desde luego, nunca se sabe demasiado sobre ninguna materia. Por eso, antes, cuando Guillermo hablaba de la humildad, yo no puedo entender a nadie, por muy experto que sea en algo, que sea un presuntuoso sobre esa materia, porque siempre será más lo que ignore que lo que sepa, por mucho que sepa. El espíritu crítico, yo siempre soy un aliado del espíritu crítico. Ya os digo que suele traer bastantes problemas con gente que te rodee, que no tenga, que se sientan agredidos por él, pero desde luego el espíritu crítico es el que nos hace ver que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Y que es una cosa fundamental para cualquier análisis que hagamos, ¿no? La formación yo la concibo como una escalera de caracol. No sé, y además, ¿por qué una escalera de caracol? Porque en una escalera de caracol es muy difícil saltar los peldaños de 3 en 3. Y ahora vivimos una sociedad en la que en la formación vamos saltando los peldaños de 7 en 7. Es muy normal que haga alguien 3 excursiones fáciles y que inmediatamente se apunte a un trekking del Himalaya, ¿no? Bueno, con el dinero cada uno puede hacer lo que quiera, pero no parece muy razonable. Entonces, es muy importante ir subiendo peldañito a peldañito, no tener prisa, y es muy importante además que el soporte de esa escalera sea un buen profesor. Si me permitís, voy a emular una frase de un admirado grupo que conozco hace más de 40 años, que se llaman los Lelutiers, que creo que allí los conocéis mucho también, ¿no? Y Lelutier decía, emulando a ellos, decía que un curso da unos resultados fantásticos, pero que estos resultados serán mejores si se dispone de un buen profesor. Pues emulando a Lelutier, no olvidéis esto, aunque pueda parecer una broma. No tengas prisa en el aprendizaje y, desde luego, sé crítico en él. Aquí conviene apuntar la teoría de las 10.000 horas de un autor sueco que se llama Anders Ericsson, que en 1990 explicó que para ser experto en una tarea hacían falta 10.000 horas de práctica. Y luego decía, para un montañero, para un montañista, 10.000 de fin de semana y de vacaciones, 10.000 horas de práctica no es menos de 10 años. Bueno, yo no sé cómo trata la prensa ahí en Argentina a los accidentes, pero desde luego aquí en España cualquier accidente enseguida montañeros expertos. Y te das cuenta solamente con el breve análisis del equipamiento que llevan, la zona donde estaban metidas, que posiblemente se les podría tildar de cualquier cosa menos de expertos. Aquí tendemos a decir, y cuando digo aquí me refiero a la sociedad moderna, tendemos a considerar experto a cualquier persona que entiende un poquito de algo. Y desde luego, si aplicamos la teoría de las 10.000 horas,
pues muchos nos quedamos fuera de esto de los 10.000, de los expertos. Y pensar una cosa que siempre me gusta poner como ejemplo, qué curioso que en aviación la experiencia no la dan en años. Nosotros como montañistas decimos, pues llevo 10 años, llevo 30, llevo 40. Ah, pues qué bien. No, sí, sí. Llevas 40 años de reloj corrido o 10 años de reloj corrido. Pero ¿cuánto tiempo has estado en el aire, que es lo que cuentan la gente que se dedica al vuelo? Este señor tiene 10.000 horas de vuelo, tiene 70 horas de vuelo. Eso es lo importante. Como digo, da para la reflexión. Y una última cuestión sobre Ericsson. Decía, además, que para él es más importante la práctica que el talento natural. Todos hemos conocido gente que, por ejemplo, en el mundo de la escalada o en el mundo del esquí, que a los pocos días de estar haciendo esa actividad, pues funcionan con mucha solvencia, porque tienen un talento natural. Pero en el fondo es más importante el trabajo que el talento natural. Eso en el mundo del fútbol se ve muy bien. Hay futbolistas que han sido dotados por las manos de los ángeles y luego pues han llevado una vida de crápula y no han llegado a ser tan buenos futbolistas como aquel que ha trabajado y trabajado y trabajado y ha conseguido ser una auténtica figura. Vamos a hacer un breve listado de conceptos para la reflexión. Primero, uno que a mí me importa mucho y que no se suele hablar. La suerte no es una opción. ¿Qué quiero decir? Que yo no puedo afrontar ninguna actividad a ver si me sale bien. Yo no puedo jugar a la ruleta rusa, yo no puedo jugar al cara o cruz. Yo tenía uno de mis primeros compañeros con el que hice muy buenas escaladas, algunas en los Andes, solía decir, pero era en tono de broma, venga, vale, vamos a vida o muerte. Vale, a mí aquello no me gustaba ni cuando lo decía en broma. Y desde luego en la vida o muerte sí que es una filosofía que arraigó en el montañismo, en la Europa de entreguerras, fruto del nacionalismo exacerbado, cuando lo que se pretendían eran subir las grandes paredes norte de los Alpes, ¿no? Y en la vida o muerte, pues la norte de Eiger es un ejemplo claro que costó un montón de muertos, ¿no? Conviene recordar la ecuación esa que decíamos antes, de que el riesgo es igual a peligro por exposición. Otro concepto, miedo versus pánico. El miedo es un aliado. De esto se habla poco también. El miedo es un aliado nuestro. El miedo es una señal de alerta. Yo es una cosa que he dicho mucho y lo he repetido en mis cursos. Yo nunca me ataría a una cuerda con alguien que declarara en serio, yo nunca he tenido miedo. Porque ese señor no es un valiente, ese señor es un inconsciente. Y por lo tanto es un peligro para él y para los demás. El miedo es una señal de alerta. Lo que no debemos permitir es que el miedo se convierta en pánico. Ahí sí que no. Porque el miedo nos pone en alerta ante cualquier situación, ya sea con el vehículo, ya sea con la bicicleta o ya sea en la montaña. Pero desde luego el pánico nos imposibilita. Tenemos que trabajar para superar nuestros miedos. La mecanización del gesto es quizá el mejor aliado para estas cuestiones, ¿no? Nos va a ayudar mucho. Si yo tengo miedo ante un rappel que es espectacular, si yo tengo perfectamente mecanizado, cómo tengo que hacer cada uno de los movimientos que hago para colocarme el anillo, la cinta, etcétera, 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 antes de echarme al vacío, evidentemente eso me va a ayudar mucho. Y me va a ayudar mucho en el cansancio, que luego lo veremos. Es importante también saber la vida útil de los equipos. Los equipos cuestan mucho. Nos cuestan mucho dinero, pero tienen una vida útil. Y sobre todo, si le hacemos un buen mantenimiento, esa vida útil la vamos a prolongar. La comunicación entre los participantes también es muy importante. Y la comunicación, no solamente me refiero a que a veces no nos escuchamos, que eso ocurre en la escalada, que uno está en un extremo del largo, el otro en otro, y la roca no permite que nos oigamos, sino la comunicación en el sentido de que hablemos el mismo idioma. Quiero decir que cuando digamos determinados conceptos, entendamos todo lo mismo. No, si es que esto es muy fácil. Bueno, yo siempre digo, a ver, perdón, ¿me puede usted definir qué es fácil? Porque volvemos al ejemplo que os ponía antes del piloto de rallies Carlos Sainz. Lo que para Carlos Sainz es fácil, seguramente que para muchos de nosotros pues, puede ser una locura, ¿no? Hablando del rappel, yo siempre he abogado
y esto es una cuestión también un poco revolucionaria aquí, que el rappel es una técnica que debiera aprender cualquier persona que salga a la montaña. Cualquier senderista debe saber bajarse por una cuerda 8, 10, 15, 20 metros. Que no hace falta que tenga nada, simplemente con la cuerda. Eso solamente se practica en un cursillo, pero evidentemente nos puede salvar la vida. Es más, nos podría salvar la vida hasta en nuestra propia casa en caso de un incendio. Os cuento que yo una época que vivía en un 9º piso, cuando vivía en Madrid, ahora vivo en una casa en un pueblo de la montaña, pero tenía una niña pequeña y yo en casa siempre tenía una cuerda y sabía dónde tenía que atarla y como daba 3 fachadas, por dónde tenía que descolgar a mi familia. Un rappel es una cosa importantísima. Una cosa que me sorprende mucho también de los últimos tiempos es la devoción que tenemos a la tecnología. No es la primera vez en mi querido Pirineo que, entre comillas, he tenido que rescatar a alguien que iba con el GPS en la mano y totalmente perdido. Puede parecer de broma, pero el GPS también tiene un margen de error, ¿no? El celular, pues el celular no siempre vamos a disponer de cobertura. Yo no sé cómo está la cobertura en el territorio de Argentina, pero desde luego en España, que tenemos un 99% de cobertura con cualquier teléfono móvil, por barato que sea, sin embargo hay zonas de sombra y eso tenemos que ser conscientes. El alcohol y las drogas, desde luego, simplemente decir que no tienen sitio en la montaña. La masificación es una fuente de peligros. Esto es algo que a veces no se valora. Y simplemente os pongo un ejemplo. Hay una película muy interesante que cuenta una historia que escribió el John Krakauer en el libro Mal de Altura, que se llama Everest. Bueno, pues la película no es ninguna exageración. La he vuelto a ver hace pocos días, la he vuelto a ver y todo lo que ocurre ahí es fruto de la masificación, ¿no? Otro concepto que también hablamos poco es la familiaridad y el conocimiento excesivo del terreno. Y digo excesivo. Cuando yo juego en casa, por decirlo de alguna manera, mis protocolos de seguridad se relajan. Y eso solamente se consigue con una actitud crítica conmigo mismo. La técnica, desde luego, es la mejor aliada. Y el entrenamiento es lo único que me hace que yo mejore esa técnica. No podemos olvidar tampoco la planificación de nuestras excursiones, de nuestras actividades. Cuanto más lo planifiquemos, más seguros nos vamos a sentir. Y una planificación no sirve hacer un programa perfectamente escrito y estructurado. No. En una planificación tiene que haber un plan A, un plan B, un plan C, y a pesar de tener 3 o 4 planes, porque hay muchas circunstancias que pueden hacer que no se pueda cumplir el plan original, lo que sí que tengo que tener es una sensibilidad especial para improvisar, para saber improvisar. Una cosa importantísima también es la capacidad de renunciar. Un buen amigo mío que salía en los programas de televisión Al filo de lo imposible, Ramón Portilla, decía que cuando estás cerca de la cumbre, el cansancio te hace ver que hay 1000 razones para bajarte y una sola para subir. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando las circunstancias son duras por por lo que sea, porque vamos fuera de horario, porque la montaña no está en condiciones, por 1000 razones. La capacidad de renunciar es muy importante. Y yo añado una cosa más, ¿no? La renuncia no es un fracaso. El único fracaso es no volver a casa. Y desde luego hay que saber renunciar, pero saber renunciar a tiempo. Cada uno de vosotros hacer examen de conciencia y cuántas veces no os habréis dado la vuelta y luego, una vez ya de regreso en casa, habréis dicho, si lo hubiera hecho media hora antes, qué mejor me hubiera ido, ¿no? Vamos con unas conclusiones finales. Una frase fantástica de las muchas que tiene Reinhold Messner. Dice, nadie es tan experto, ni tan bueno, ni tan resistente para que no pueda pasarle nada. Y lo dice Reinhold Messner, que seguramente sea el mejor alpinista del mundo y que seguramente sea uno de los personajes de la historia reciente que más capacidad de supervivencia ha tenido. Por cierto, entrenar la capacidad de supervivencia es algo que también deberíamos hacer. La cultura de la seguridad se basa en la técnica, en la gestión, y como hemos visto, en el factor humano. La técnica hemos visto que es formación, que debe ser continua y ya hemos dicho que buscando un buen profesor. La gestión del riesgo
es formación más experiencia. Y la experiencia ya hemos visto que no son los 3, 5, 7 años que hemos hecho 2 docenas o 6 docenas de salidas, sino que nos aplicamos la teoría del señor Erickson de las 10.000 horas y así lo veremos con más humildad. Y luego trabajar un campo que pues se suele hablar poco, que es el campo emocional. Todos hemos ido a la montaña con gente que es mucho más sensible ante determinadas circunstancias difíciles y otros que son mucho más duros. Bueno, pues eso también se entrena. La modestia y el sentido común forman parte también del bagaje de un buen alpinista. Porque el alpinista en realidad, si lo pensáis, como tengo escrito en mi libro Fascinados por la montaña, el alpinista en realidad no domina nunca nada, solamente es un superviviente. Y me parece que es mucho ser capaz de sobrevivir. El alpinismo es una actividad de riesgo, pero lo es como la propia vida. Ya decía Groucho Marx que no te la tomara muy en serio porque no ibas a salir vivo de ella, ¿no? Pero bueno, esto no significa que yo no me tome en serio la cultura de la seguridad para ir poco a poco incrementando mis actividades y haciéndolas cada vez mejores, más seguras para mí y para mis compañeros. La seguridad ya hemos dicho que no puede ser una patente de corso, que no todo vale. Hay una frase del genial, de mi admirado Bonatti, que decía: ¿hasta qué punto están justificadas las medidas extremas para conseguir escaladas extremas? Pues yo ya os anticipo de entrada que desde ningún punto de vista. Pero si encima esas medidas extremas se aplican convirtiendo determinadas montañas en las ferratas más grandes del mundo, estoy pensando en las expediciones comerciales a los 8000, pues desde luego estamos hablando con el peligro de las masificaciones, pues estamos entrando en un terreno muy pantanoso, ¿no? Banalizar los riesgos resulta muy peligroso. Yo siempre en mis cursos enseño que hago un juego que ¿cuál creéis que es el mayor peligro que existe en la montaña? Y si estamos en un aula lo apuntamos en una pizarra. La avalancha, la tormenta, las grietas, cada uno dice una cosa. Y cuando acaba todo el mundo, yo tacho todo eso así muy teatralmente, ninguna de estas. El mayor peligro es el desconocimiento del peligro. Y volvemos a lo que decíamos antes. Cuando yo desconozco el peligro, cuando reconozco un peligro, se me ponen las orejas tiesas y haré algo para contrastar ese peligro. Otro margen de discusión es si lo que haga está bien o está mal. Pero ese es otro margen de discusión. Pero por lo menos el primer paso ya lo he dado, ¿no? Recordar que los miembros del equipo de los equipos de rescate también tienen familia. A veces eso aquí en Europa se olvida muchas veces, ¿no? Como llevo un celular que tengo en los Alpes ahora, como tengo mucha cobertura en cualquier sitio, pues nada, llamo por teléfono y que me saquen. Bueno, pues los rescatadores también tienen familia y se juegan la vida por salvarnos. A mí me gusta mucho una frase de un alpinista que se llamaba Tony Hebeler, que decía que este señor es el que hizo la primera invernal de la Norte de Leiger, y decía en los años 60, cuando si uno se caía en una montaña se mataba, decía: no es difícil llegar a un buen alpinista, el arte está en llegar a ser un alpinista viejo. Bueno, pues a eso es a lo que yo os invito, a que trabajéis la cultura de la seguridad para que lleguéis a ser un alpinista viejo, porque la montaña es vida, es fuerte de amistad, de conocimiento personal. La montaña nos devuelve amor por amor, pero también tiene sus peligros y hemos de conocerlos. Decía Roger Buster-Young, un alpinista inglés fantástico, decía a sus amigos cuando se iban de expedición: regresad vivos, regresad como amigos, y con la cumbre si se puede. Y ese es el orden que debemos de tener, ¿no? Mucho de lo que soy, lo digo muchas veces, creo que se lo debo a la montaña, por lo que allí he vivido. Las lecciones de vida de la montaña es lo que nos une a todos los montañistas de distintas culturas o países y hace que tengamos un sustrato común. Ahora mismo seguro que estamos hablando un idioma común y no me refiero al español, sino al de los sentimientos. La montaña, como hemos dicho, es fuente de vida y con su lado oscuro que debemos conocer, y para eso está la cultura de la seguridad, ¿no? Y termino con una frase con la que yo acababa cada uno de mis programas de radio. Decía: las montañas son muy bellas, pero no vale la pena morir por ellas. Muchas gracias a todos. Gracias por compartir. Bueno, 5 minutos últimos. Bueno, desde ya, mientras... ¿Cómo se puede hacer para hablar? ¿Cómo se puede hacer para saludar? Y bueno, y ahí estamos hablando. Hola. Te estamos escuchando, Jorge. ¿Puedo hacer un comentario de 1 minuto nomás? Bueno, dale. No, que entré al final de la reunión y solo tengo piel de gallina ahí porque lo mencionó a Ramón Portilla. Yo con Ramón Portilla
Félix de Pablos y Antonio Trabado hemos estado en el Largo 10, allá en el FIT, en el año 87. Y después, bueno, hemos estado la desgracia ahí con Ramón y todo el grupo de ese fuerte equipo madrileño, cuando fue el accidente de Félix de Pablo allá en la Pared Sur. Y bueno, acotación de lo instructivo que estuvo recién, yo te he comentado varias veces que tenemos un curso armado, un curso de seguridad en montaña, especialmente en lo que hay que darle mucho énfasis a los anclajes, que como muy bien dijo el señor recién, un rappel tiene que saber hacerlo cualquiera. Estoy de acuerdo, cualquiera lo puede hacer, pero es 1000 veces más importante saber anclar el rappel. Y toda la gente que va a la montaña, especialmente, yo lo digo acá en Córdoba, ¿no? Hay que saber hacer fitos anclajes, cómo descender a un barranco poniendo un cordín en un yuyo, y eso no lo sabe hacer nadie. ¿Me explico? Nada más, eso simplemente. Quería solamente participar de eso, ese pequeño comentario. Mira, yo di entrenamientos para montañistas desde el 97 hasta el 2010. Y lo primero que le enseñaba era rappel español, rappel en S. Mira. El Dulfer, que era con la cinta solamente, y después los anclajes, y así se quemaban, el traste, porque si no lo sabes hacer bien, y es muy vertical, te quemas tanto el hombro como la cola. Pero es algo que siempre enseñaba, porque siempre veía eso, a veces te metes por un lugar y estás a 4 metros, y son 4 metros de pared y no podés bajar si no sabes, no tenés una soga. Es una estupidez. Y si lo querés bajar, por ahí te caes y te matás. Y es algo que no se enseña. No, para nada. Con lo elemental. Lo importante es saber manejarse con lo que uno tenga, porque si te da una inclemencia no vas a tener la cintita, el mosquetón, etc. Bueno, y cambiando de tema, preguntarle al amigo ahí si sigue existiendo el programa El Filo de lo Imposible, que estaban ahí con Ramón, el Seba de la Cruz. Yo soy muy amigo, tenemos un amigo en común también, que es el Seba de la Cruz. Hicieron la travesía del hielo continental completo, lo hicieron con ellos, con justamente Ramón Portilla. Y Seba de la Cruz subió, si la memoria no me falla, subió al K2. Sí, no, bueno, hay un libro acá de Sebastián de la Cruz que lo hizo el Tonche, que está muy bueno. Yo tuve, bueno, el honor de hacer la primera repetición argentina del Fit Roy con el Seba de la Cruz. Él tenía 17 años. Y bueno, había hecho 3 veces el FIT, la primera invernal mundial, junto con Ruiz, ¿no? Y bueno, ya se sabe un poco la historia, y Brenner. Y bueno, hemos estado en ese grupito, hemos estado haciendo algunas locuras por allá. El Seba, yo soy muy amigo de él, cada vez que voy a Bariloche paro en la casa de él, ¿no? De Seba de la Cruz, que es nuestra referencia del alpinismo de cota, de cota difícil de la Argentina, ¿no? Eso es un alpinista completo. El Seba de la Cruz y Fon Rus son nuestros dos, digamos, alpinistas así máximos que tuvo la Argentina. Fon Rus adelantó en el tiempo y el Seba también, en lo joven, especialmente. Pues te contesto, el programa Al Filo de lo Imposible hace ya unos años que no se hace. Hubo una reducción de plantilla en Televisión Española y Sebastián Álvaro fue víctima de esa reducción de plantilla. El programa siguió durante un poco tiempo, pero ya hace tiempo que no se hace. Sebastián Álvaro sigue colaborando en la prensa y en la radio, sigue haciendo expediciones, y sigue haciendo documentales, pero ya no tiene el programa de Al Filo de lo Imposible. Y permíteme una cosa, me has emocionado con el recuerdo de Félix. Pues Félix era un compañero de la escuela de montaña, buen amigo, increíble escalador, elegantísimo, y fue una fatalidad lo que le pasó. Lo tengo Totalmente. en el alma. Vos sabés que te cuento algo gracioso. Cuando estábamos todo el grupo allá en el FIT, en el campamento Poincenot, nos pelamos todos, nos rapamos todos. Y Félix fue el primero que se rapó. Y todos escalamos después todos hicimos FIT. Yo hice con el Seba de la Cruz, ellos también con su grupo. Y todos hicimos FIT, hicimos cumple, todos pelados. Pero para que no le conozca, Félix de Pablos con 18 años ya era calvo. Pero calvo todo así, entrada, no tenía nada, una tirita detrás. Y él decía... Y él
él decía con mucha gracia cuando le decíamos, Félix, ¿qué calvo estás? Decía, ¿calvo? Dice, yo calvo no estoy, yo me estoy dejando crecer la frente. Si tú supieras de Ahí, quién soy, perdón, si tú interrumpo un supieras de quién soy segundo. amigo, Sí, ahí Rómulo quiere hacerle una pregunta a Sí, Rómulo. Narciso. bueno, Rómulo, escuchamos. Sí, gracias. Perdón por haber interrumpido No. esos recuerdos tan emotivos, aparentemente. Bueno, yo simplemente quería hacer una pregunta asociada al tema que has expuesto, Narciso, que me ha parecido muy interesante, muy claro, y creo que lo puse ahí en el chat, y básicamente es preguntarte tu opinión respecto de la utilidad o pertinencia que tendría una normativa regulatoria en la actividad, en la seguridad de las montañas, así como en el ámbito laboral, en el deporte, en las vías de comunicación. Hay normativas que regulan la actividad para garantizar la seguridad, si eso tendría pertinencia en la montaña, una normativa que regule la seguridad. La pregunta es interesantísima, pero encierra una trampa. Me explico. En una empresa a mí me obligan a ponerme el casco, por ejemplo, en una obra. Y si voy sin casco, hay alguien que me vigila y me dice, no te has puesto el casco, y o me echa de la obra o me multa, si es una inspección de trabajo o lo que sea. En la montaña no tenemos eso. En la montaña podemos tener a la entrada de un parque nacional una puerta de entrada, creo que ahora en el Aconcagua está más o menos así, una puerta de entrada, aquí hay parques nacionales donde se podría fácilmente hacer, donde podría haber unos funcionarios con una lista y diciendo, a ver, ¿lleva usted los elementos que se consideran imprescindibles? ¿Lleva usted piolet? Llevo piolet. ¿Llevas crampones? Llevas crampones. Y ahora la pregunta es, ¿eso me garantiza que yo sé utilizarlo? Segunda pregunta. ¿Eso me garantiza que siendo un estupendo especialista en piolén crampones, lo voy a utilizar en el momento preciso que lo necesite? Porque aquí yo ya te contesto que yo soy el primero que he caído en esa trampa. Que para 20 metros que hay, joder, me apaño como sea. Me apaño como sea y cuando estoy en mitad de la chapa de hielo, si me perdonáis la expresión, estoy cagado de miedo y no sé cómo voy a salir de allí. Porque he gestionado mal el riesgo. Entonces, tu pregunta es muy interesante, pero si te das cuenta, desde mi punto de vista, y te hablo con toda sinceridad, y lo he discutido con quien me ha querido escuchar en este tema, creo que sería incluso contraproducente. No sé si tienes algo que... yo quería comentar otra cosita chiquita de ahí de España, de la seguridad y los grupos de rescate excelente que es Calvo, porque he tenido una experiencia ahí en Urrielu, en el pico Urrielu, un accidente y ha sido algo... Jorge, yo ahora te voy a pasar el contacto, si me permite, bueno. Le paso el teléfono por WhatsApp, así se contactan porque nos estamos quedando sin tiempo ya. Genial. Hay una pregunta o una inquietud más de Yagua Rodríguez, que levantó la mano recién. Dale, Yagua, te escuchamos. Hola. Bueno, siga. No sé si está hablando y tiene el micrófono apagado. Hola, Yagua, ¿nos estás escuchando? Ahí está. Ahora sí. Ahí está, ahí estamos. Buenas noches. Yo digo, sin quedar en descalificar nada, yo quisiera hacer una pequeña acotación en base a que se termina el tiempo y para nosotros, la Fundación Piedra Libre, es muy importante que se valore primero la decisión del individuo de ir al medio. Por supuesto que hay métodos y disciplinas, sí, claro. Nosotros, en el caso nuestro, lo que proponemos es que la gente vaya a la montaña, se divierta, que la pase muy bien, que aprenda. Tiene todo el derecho del mundo a equivocarse. Y también tienen la posibilidad, la variable, de equivocarse y de ustedes aprender cuando nuestros hijos se quedan en la pared y no vuelven, y los perdemos. Pero eso no quita la maravillosa ganas que tienen los jóvenes de ir a la montaña. Digo, analicé todo este discurso, veo que hay mucha buena vocación,
por todo, los felicito, no hay ninguna cosa, pero vean que viene atrás otra gente a la que hay que darle un poquito más de lugar y dejar el protagonismo los viejos y ponernos a un costadito y ver que viene una juventud haciendo cosas maravillosas y que la Fundación Piedra Libre cree en eso como única bandera, ¿no? El ser humano queriendo andar por las montañas, bueno, el ser humano queriendo andar por donde quiera. A nosotros nos interesa en los Arenales porque es como nuestra casa y en alguna medida, en la medida que ustedes lo puedan sentir, es la casa de todos ustedes y nada. Un abrazo y hasta la próxima. Pues, Arenales es una escuela, yo he ido a escalar, queda en la provincia de Mendoza. No sé si estás todavía en el aire, Yagua. Sí, estoy bueno, escuchando, sí. Mauricio Fernández, a mediados de los 90, empezó a chapear toda esta zona porque hubo un diplomático italiano que donó todos los Spitten en aquella época, me acuerdo. Y ahí comenzó toda una movida de ir a escalar a Arenales, a principios de los 90. Y después, bueno, sé sobre que está esta fundación que se dedica a toda esa zona, que han trabajado para o sea, el montañismo, Narciso, en Argentina, hay mucho boulder, hay mucho escalada en palestra, pero después sigue la escalada en roca, pero hay poco montañismo. O sea, el montañismo de exploración, el montañismo que yo conocí, se practica muy poco. Y bueno, Piedra Libre es una institución que trabaja para fomentar la actividad y hacer más seguro y todas las vías de escalada de la zona de Arenales. ¿Estás en línea, Yagua? Sí, Mauricio. Sí, yo, perdóname, hago una última aclaración, así como para mí motivadora. Motivadora en cuanto... vos sabés que yo tuve una aventura con José Luis Fonrouge en aquellos años en el Calafate, porque de accidente me vinculé a él, y hoy me encuentro acá en Arenales. Dice, la sociedad de Escalada está en un proceso de cambio maravilloso y que ahora estamos armando organizaciones, porque antes organizábamos cordadas, y organizábamos, éramos 3, éramos 5, ahora estamos organizándonos como sociedad para que la actividad tenga ese patrón. Y la verdad me alegra mucho y me alegra mucho poderlo decir desde lo que para nosotros y para ustedes tal vez seguramente también, soberbia, pero es seguridad de que bueno, que hemos comprado las tierras, que hemos hecho una fundación, que hemos ganado el juicio, que seguimos manteniendo el uso público libre y gratuito y estamos invitando sencillamente a que este proyecto de la fundación, el de los sandinistas, siga creciendo como está creciendo y la verdad que lo felicito a los dos que conozco, puedo felicitar a los que no conozco también, pero felicito a los que conozco y les mando un abrazo impresionante de aquí de Mendoza, que estamos muy contentos con lo que nos está pasando. Bueno, Yagua, muchas gracias por compartir. Bueno, tenemos que completar este círculo. Permíteme una cosa. Sí, por favor, porque o no lo he entendido bien o me he debido de explicar mal. Yo en ningún momento creo haber hablado en favor de los viejos y en contra de los jóvenes. En ningún momento. Entre otras cosas porque yo a mis propios amigos se lo digo y algunos me miran raro, ¿no? Cuando le digo, ten en cuenta que tú y yo tenemos ya más pasado que futuro. Entonces, el futuro es de los jóvenes. Pero dicho eso, y que evidentemente la vida coloca, la antorcha la tienen ellos,
pero creo que es nuestra obligación como mayores hacer lo mismo que hicieron nuestros mayores cuando nosotros éramos jóvenes, que es transmitir, que es lo que estáis haciendo una asociación como la vuestra, que es por lo que me entusiasmo con vosotros. Transmitir los valores, la ética, todo ese tipo de cosas que, como decíamos, nos diferencia de cualquier otra actividad deportiva. Cualquier deporte es formativo para un chaval, pero desde luego la montaña va mucho más allá. Y eso es lo que nos distingue. Y evidentemente que hay una parte de la juventud, yo hablo de lo que conozco en España, pero por lo que sé pasa igual en Francia, porque voy a Francia, pasa igual en Italia. Hay una parte de la juventud que está muy deportivizada, que solamente hacen la montaña o bien con el cronómetro o bien con el número. La montaña solo es cronómetro, solo es número. Y la montaña es mucho más. Entonces, es obligación nuestra transmitir esos valores. Y luego, evidentemente, cada uno tiene la libertad de hacer lo que mejor le parezca. Porque además, si hay algo importante, es que aquí cabemos todos con una sola excepción. Hay que respetar el entorno. Quien no respete el entorno debe ser expulsado. Ya está. Bueno, la idea que estamos llevando adelante es poder, desde el respeto y los propósitos, que me parece que es lo más importante, más que los objetivos, irnos conociendo, complementarnos con las diferencias, que creo que para nosotros, o sea, siempre hay algo, los latinos somos muy expresivos, pero más individuales. Los pueblos que son más fríos son más organizados, que trabajan más grupalmente. Nosotros, nuestro problema es que, ¿pero qué tenemos? La emocionalidad, la pasión. O sea, bien, nos enojamos y sentimos y abrazamos y tocamos. Esa es nuestra fortaleza. Nuestra dificultad es la individualidad. O sea, y creo que los pueblos que no es que no sientan, los ingleses o los alemanes, sino que no lo expresan. Pero la cuestión está en que estos pueblos son más organizados y trabajan mejor en equipo. Pero bueno, no sienten. O sea, le falta, ¿viste? Necesitan tomar un whisky para aflojarse. Nosotros no. Ya nos sucede algo y ya nos agarra la pasión. No necesitamos ninguna bebida alcohólica. Pero creo que es maravilloso el poder trabajar y conocernos. O sea, la cultura de montaña tiene que ser algo no solamente de nuestro país, sino de nuestros hermanos, los chilenos, los peruanos, los bolivianos, los ecuatorianos, o sea, los españoles, los italianos, porque la montaña es una. O sea, no estoy negando la cultura de cada pueblo es muy importante, pero creo que la montaña es una posibilidad de disfrutar un lugar particular y universal. No tiene frontera, no tiene idioma, no tiene cultura, tiene una naturaleza, tiene una fuerza, y aquel que la transita sabe hablar ese idioma y se encuentra con otro que sabe hablar ese idioma, y aunque sea, a mí me ha pasado de estar con personas que no entienden un corno, con un ruso, pero en cierto modo entendemos a la naturaleza, y desde ese lugar uno se siente hermanado. 2 minutos, por favor, y ya váyanse a comer. La idea es esta. Nosotros tenemos por un lado el periódico, que mensualmente estamos trabajando, dándole a la comunidad la oportunidad de expresarse. O sea que los invito a que se expresen a través de nuestra institución. ¿Cuál es nuestro propósito? Es muy claro. Divulgar, educar e integrar nuestra cultura. Y la cultura viene de cultivo. Y si uno quiere tener una buena cosecha, primero hay que cultivar. Y es lo que nos estamos proponiendo. Y luego es cómo acrecentar nuestra actividad. Somos lo que somos. Pero hay que crecer. No solamente hay que crecer en conciencia, sino también en crecer en que seamos más personas que practiquen esta actividad. Y cada uno, como dice Narciso, lo practicará como quiera, pero siempre respetando el medio ambiente y respetándose a sí mismo y respetando a los demás. Creo que es fundamental. Y complementándonos, porque en las diferencias están las potencialidales. Si somos muy parecidos, también eso nos aleja de poder crecer, porque nos volvemos
endémicos. La cuestión es poder relacionarnos con los demás y poder crecer. ¿Puedo pedir socorro para nuestra provincia de Córdoba? Yo entré tarde a la conversación y escuché la parte final de Mauricio Bianchi con el tema de montañas libres. Yo pido socorro para Córdoba. Córdoba está cada día peor. Cada día se puede entrar menos. Yo estoy detrás de un gran proyecto de hacer 3 parques nacionales y es como soplar en el viento, ¿no? O sea, Córdoba está cada vez peor. Entonces, y me emocionó muchísimo ahí lo que comentaba de Arenales, lo que han logrado. Realmente me muero de envidia sana. Muy lindo ese logro. A ver, se pueden producir cambios si nos unimos, si nos integramos, si nos respetamos. Por eso, ¿cuándo tenemos la próxima reunión de Zoom? La próxima reunión de Zoom es el 25 de agosto. Pero en el medio hay un grupo de Facebook. Hay un grupo de Facebook que se llama Unión Cultural de Montaña y está abierto para que participen. O sea, está abierto para que participen. Hay una editorial que está produciendo 8 artículos por mes. Está abierta para que participen. O sea, y vamos a ver la manera en la cual poder integrar lo virtual con lo presencial. Este vínculo creativo, el vínculo, esto que hablamos del fogón, lo que hablamos de que no sea tan rígido. Para conocer a alguien hay que estar relajado, no tanto... Porque uno a veces tiene esta fantasía, bueno, hagamos un foro, hagamos un concurso, hagamos un congreso, y es como, ¿por qué no nos reunimos? En la montaña, nos juntemos en la montaña, como hacen los dinosaurios ahí en el refugio de ahí abajo de los gigantes. Todos los años los dinosaurios se juntan. No terminé igual que los dinosaurios, porque los dinosaurios se extinguen. Se juntan ellos, no vamos a juntar nosotros. Ahí se juntan todos, cuiñas, insúa, todos los dinosauriajes se juntan ahí en Villa Melita, en los gigantes divinos. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros en el rancho mío? Les agradezco a todos, les agradezco a todos que hayan venido. Tienen vías de comunicación para seguir. Jorge, te voy a pasar el WhatsApp de Narciso y viceversa para que sigan en contacto. Sí, Narciso, por favor. lo voy a compartir tu experiencia. Lo hiciste rápido para poder, tenías muchas cosas que decir. Fue súper interesante. Lo voy a volver loco el gallego amigo ahí. Lo voy a volver loco el gallego amigo. Dale, ahí el cordobés, que no es de Córdoba de España, sino Córdoba de Argentina. Y puedes poner si quieres en mi correo por si alguien de... Lo puse en el chat. Tu correo lo he puesto en el chat, pero igual aquellos que se comuniquen, le vamos a dar tu correo. Jorge Hernández, gracias por venir. Ahí está, es un historiador muy importante. ¿Me estás escuchando? Jorge. José, soy ya. Ah, sí. ¿Cómo estás? Dale cambio, Jorge, como José. José Hernández es un gran historiador. Escribe todos los meses biografías de personalidades que no conocemos, o sea, que vamos descubriendo gracias a la investigación que viene haciendo de tantos años. O sea que bueno, te agradezco delante de todo, José, por el laburo que haces. Hay un saludo de Raquel desde República Dominicana. ¿Para quién? Y para todos. Ella está participando. No, Raquel. Bueno. No es José Hernández que escribió el Martín Fierro, ¿no? No. Lamentablemente no, y no tengo nada que ver, lamentablemente. Nos conocimos cuando estábamos intentando hacer la FAE, Jorge. Mira. Vos viniste por acá y al CAM y hicimos algunas reuniones. Sí, aportó. Raquel, el Narciso es el papá de Raquel, por eso los saludos. Bueno, muchas gracias a todos. Que coman muy rico ahora. Estamos en contacto, por favor. O sea, mañana ya nos pueden escribir. Hay un WhatsApp, hay un mail, hay un Facebook. O sea, sigamos en contacto. Veamos la manera de poder darle continuidad y poder retroalimentar esta red. Muchas gracias, buenas noches
y bendiciones para esta Argentina. Hasta luego.